Empezamos y revisamos lo que es un miércoles de noticias económicas. Por un lado, bien temprano en la mañana informativa le contábamos de esta inflación de noviembre que superó las expectativas y llegó a un 1% nuevamente en 12 meses en Pina, sobre 13%. Y el informe de política monetaria que muestra un escenario positivo para este año, más positivo, pero bastante más negativo para el próximo. Vamos a estar analizando estas informaciones a esta hora, también lo que fue la decisión de la tasa de política monetaria el día de ayer, junto al académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro del Grupo Política Monetaria, Juan Pablo Medina. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. A ver, muchísimos ingredientes, pero de todas maneras quiero comenzar con lo que es la situación del informe de política monetaria entregado hace algunos minutos, Juan Pablo, con una mirada bastante más negativa en términos de una recesión que se profundiza para el próximo año hasta un 1,75%. Te hago la pregunta clásica, digamos, en estas situaciones. ¿Se esperaba o es más pesimismo el que se muestra desde el Banco Central ya mirando los próximos meses? No me atrevería a decir que es más pesimismo. Quizás lo que da cuenta el informe del Banco Central, que es lo que muchos análisis se estaba pensando, es que la economía tiene que resolver varios desequilibrios macroeconómicos que tiene desde el año 2021, que eran grandes, y por lo tanto ese proceso ha comenzado este año, particularmente en la segunda parte de este año, pero todavía tiene que terminar resolviéndose. Entonces, me parece, a mi modo de ver, es que lo que aparece es que el proceso ha ido un poco más lento de este ajuste, particularmente hubo una sorpresa en inversión, quizás no tanto en consumo, pero el año 2022 va a cerrar un poquito mejor que lo que se preveía anteriormente, y con ello, en el fondo, probablemente parte de ese ajuste tiene que seguir resolviéndose para que la inflación converja, y ese ajuste, en el fondo, quizás se haga un poquito más, se traslada hacia el 2023, y por eso uno explicaría un escenario un poquito más malo en la proyección del Banco Central. Pero también hay que tomar en cuenta que lo que también dice el informe y lo que está recogido en varios análisis también, tiene que ver con que las condiciones externas igual se ven más sombrías hacia adelante. Entonces, ese impulso externo que se habla quizás no va a ser tal para que la economía pueda emprender una recuperación también durante el 2023 en la segunda parte, que es lo que uno desearía. Y eso a lo mejor, si la fuerza tampoco está presente, entonces a lo mejor parte de la proyección del Banco Central, la corrección hacia la baja para el 2023, recoge un poco un ajuste más lento de la demanda y por otro lado quizá un panorama no tan favorable en condiciones externas para el 2023. Déjame quedarme un segundo en lo que es la inflación, y tuvimos también el dato de la inflación de noviembre, que más que dobla lo que era la proyección, por lo menos que se daba en la última encuesta de expectativas económicas del Banco Central. En este sentido, estaba viendo aquí la tabla del informe de política monetaria. Se espera en este IPOM una inflación a diciembre de 12,3%. Ahora está un poquito más arriba, habría que ver si efectivamente esto se ajusta a la baja, pero de todas maneras va a estar sobre los 2 dígitos, ahí no hay ninguna novedad, digamos, en el cálculo. Sin embargo, para el próximo año, de un 3,3% de inflación a diciembre, se sube la proyección a un 3,6%. Esto también muy en línea con el contexto que tú nos estabas mencionando, desde lo interno también lo externo, ¿no? Sí, creo que hay una preocupación y de hecho el Banco Central lo pone así, dice el riesgo de la convergencia o de la consolidación de la convergencia es el 3%. Entonces hay una preocupación, yo creo, de que la inflación puede hacer que vaya reduciéndose más lentamente, lo que esta corrección de las proyecciones da cuenta de que la inflación va hacia abajo, pero un poco más lento de lo que se había previsto. Y perdona, Juan Pablo, que te interrumpa. Eso es importante también para quienes nos ven a esta hora, que va a bajar. El tema es más lento de lo que se esperaba, pero sí va a bajar. Ahora se habla, de hecho, no de que haya bajado la inflación con el dato de octubre, por ejemplo, sino que se dio. Ahora nuevamente tenemos un impulso y eso lo demuestra. Sí, el dato de noviembre no es muy bueno en este escenario, porque en el fondo los analistas esperaban 0,5, 0,4. Yo no hago proyecciones, pero había mirado lo que hacían la mayoría de los analistas encuestados por el Banco Central. Y claro, efectivamente un dato malo y uno estaba mirando ahora previamente como los subcomponentes y todos o sea, incluso el IPC sin volátiles también era un 0,9% de alza en noviembre, que supuestamente es un indicador más como duradero de la inflación y también es un número elevado. Y el mes anterior había sido 0,1. Entonces el 0,1 había dado cuenta a lo mejor, que uno avanzaba quizás mejor con la convergencia de la inflación hacia 3%, pero con este 0,9
uno lo hace tener más dudas, en el fondo, de ese proceso gradual de descenso de la inflación. Sí, déjame también tomar un poquito lo que fue la decisión el día de ayer del Consejo del Banco Central. Todo esto está muy conectado. El IPC que se entrega en noviembre, la decisión unánime del Consejo del Banco Central de mantener la tasa de interés en 11,25% y el informe de política monetaria. Está todo bastante conectado en términos también de la visión que tiene el ente emisor y los distintos agentes económicos. Ayer se esperaba justamente que se mantuviera, ya habían indicios de la reunión anterior donde se decía ha llegado a un tope el aumento de la tasa de política monetaria, que obviamente se tiene que ir evaluando porque depende de los distintos desequilibrios. Ahora estaba leyendo parte del informe de política monetaria donde dice la economía chilena continúa su proceso de ajuste tras los importantes desequilibrios que acumuló durante 2021. Está todo bastante conectado en ese sentido y ahí se explica el mantener la tasa de interés, ¿no? Sí, creo que lo más cauto en este momento es mantener la tasa. Y creo que en este aspecto yo creo que hay muchas proyecciones y los, no sé, analistas, los que trabajan pensando en la renta fija, están pensando cuál es el momento en que va a bajar y esa es toda la pregunta. Se habla en Pero yo abril, creo que el pero banco, eso obviamente claro, desde una estimación. claro, pero lo importante es que el banco da cuenta que como que más allá del escenario central, como que lo condiciona mucho a que se consolide la reducción inflacionaria. Yo creo que eso, como la contingencia a eso es importante en el mensaje, porque puede ser que haya un escenario central, porque en una parte del informe, yo estaba mirando la parte de riesgo, que dice que si el gasto no se ajusta según lo previsto, ¿Sí? Quizás el fondo darían paso a aumentos de la TPM para asegurar la convergencia de la meta. Lo hice en un escenario de riesgo, no lo hice en el escenario central, pero en el fondo, fijas como que está tratando de mostrar un mensaje, yo creo, un poquito más de su compromiso irrestricto de controlar la inflación y por lo tanto decir que la batalla no está ganada con respecto a esto y por lo tanto, en el fondo, si es que hay medidas, en el fondo, de gasto, entiéndase, por ejemplo, incluso no podría decir retiros, nuevos retiros de AFP, y dan cuenta un nuevo impulso de inflación, eso daría paso a aumentos de la TPM para asegurar la convergencia de la meta. O sea, incluso se pone un escenario, en el fondo, en que si la cosa se desordena, el fondo, en términos del ajuste del gasto, en el fondo, incluso tendría que subir la tasa. Creo que para mí ese mensaje me llamó mucho la atención. Es súper importante ese mensaje si lo unimos a lo que va a suceder en abril. Recordemos que en el ámbito legislativo termina este plazo de un año para eventualmente presentar un nuevo proyecto de retiros de ahorros provisionales. Podría estar mencionando justamente esa eventualidad y esa discusión que de todas maneras se va a venir, digamos, y las implicancias que podría tener y que, bueno, desde el primer retiro de ahorros provisionales, el Consejo del Banco Central, el ente emisor, explicó las incidencias y los efectos que podría tener, que iba a tener y que finalmente tuvieron. Exacto. Yo creo que efectivamente hay mucha urgencia económica y social en el país, pero el tema de la inflación, quizás el mensaje, yo creo que es importante es tener paciencia en el proceso de convergencia en la inflación, y si el Banco Central tiene que mantener la tasa en este 11,25% más tiempo, es mejor, porque si lo empieza a descender antes de tiempo y después hay algo distinto y la inflación vuelve a subir, al final eso atenta con su credibilidad y al final es más costoso todo lo que viene después. Entonces hay que tener paciencia. Yo creo que el mensaje importante de esto es tener paciencia. Yo creo que hay un escenario central de una reducción en abril, pero en el fondo si no hay los indicios a esa reunión de que la inflación está de verdad convergiendo hacia el 3%, a lo mejor el Banco Central tendrá que mantener la tasa un poquito más tiempo y después podrá descender la tasa más rápidamente. Pero yo creo que es importante tener paciencia. Yo creo que hay otras cosas súper relevantes y urgentes en muchos temas al fondo sociales y económicos, pero en este tema de lograr moderar la inflación y hacerla más consistente con una estabilidad de la macroeconómica, es importante en el fondo darle tiempo para que lo que ha hecho el Banco Central tenga el efecto y ojalá que las expectativas también de inflación vayan reduciéndose, no solamente de los analistas, sino que también lo que esperan las empresas y los hogares con respecto a esto, porque esos son los que finalmente van a estar determinando lo que pasa en el día a día con la inflación.
Juan Pablo, déjame ir a otros componentes económicos que se especifican. Obviamente hay muchísimo detalle, hay que ir revisando este último informe de política monetaria del año del Banco Central, pero dice lo siguiente, una frase: el consumo privado continúa contrayéndose luego de fuertes incrementos que mostró 2021, claramente por el exceso de liquidez, y sabemos evidentemente los cambios que se han dado, especialmente lo que podría suceder en términos de proyecciones para las fechas de fin de año. Pero dice lo siguiente: la inversión en cambio sorprendió al alza en el tercer trimestre, concentrada en sectores específicos como el de energías renovables. De alguna manera también elementos que van mostrando que no todo es negativo, digamos, y que podría de alguna manera ir compensando los otros elementos. Sabemos que la economía chilena per se se mueve muchísimo por el consumo, por la demanda interna, una que se ha ido contrayendo por razones obvias, entre ellas también por la decisión de política monetaria que ha tenido que tomar el Banco Central. Sí, yo creo que es un buen punto. O sea, por eso yo creo que pensar así, mirar tanto en el detalle como el número del 2023, como que se reduce la proyección del crecimiento del Producto Interno, pero tienes esta recomposición de consumo, inversión, Eso. y la nota de inversión no es mala noticia en ese sentido. Tampoco, entonces uno tiene que mirar quizás no solamente las tasas de variación de un año en particular, sino en el conjunto, mirar que en el fondo vamos a terminar el 2023 con un nivel de PIB mejor, porque si comparo los cambios en las proyecciones, es un 2,4 versus un 2, por ejemplo, que había en septiembre para el 2022, y es una reducción de un cuarto de punto, en el fondo. Entonces, como que termino con un PIB al final del 2023 en este IPOM más alto de lo que tenía el de septiembre. No sé si me logro explicar. Sí, no, entiendo perfecto, y de hecho lo complemento ahí también con una mirada bastante más a largo plazo, pero es importante también tenerlo en esa situación, en las tendencias y las señales que entrega la mirada del Banco Central, porque evidentemente aumenta lo que es la caída del PIB para el próximo año en términos del IPOM de septiembre, pero también hace un ajuste muy en la tendencia y muy en concordancia, digamos, con lo que es el PIB de 2024, insisto, una mirada bastante a largo plazo, de 2,25 a 3,25, un crecimiento del PIB el 2023, ajustándolo a entre 2 y 3, pero se condice mucho con la mirada de proyección 2023 y también con esto que estamos comentando. Sí, un tema con respecto al ajuste al alza de la inversión, sí, que el fondo le pone una nota de cautela a eso porque lo relaciona con el equilibrio externo, porque en el fondo ese aumento de la inversión no va de la mano de más ahorro interno, sino va más de la mano de ahorro externo, que tiene que ver con un déficit de cuenta corriente mayor de lo que se preveía antes. Entonces, eso también habla como del desequilibrio. La economía acumula, y lo dice también, la brecha PIB sigue siendo positiva y tenemos un déficit de cuenta corriente del orden de 9,9% al cabo del tercer trimestre, como porcentaje del PIB. Entonces, como que eso da cuenta como los magnitudes, los desequilibrios, que por lo tanto requieren, por un lado, una política monetaria contractiva y un tipo de cambio que se ajuste al alza, en el fondo, por un tiempo para poder reordenar ese desequilibrio externo. Sí. Juan Pablo Medina, bueno, muchísimo que analizar, vamos a estar siguiendo estos temas económicos. Muchísimas gracias nuevamente por conversar con nosotros y explicar los distintos puntos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Que tenga buen día. Igualmente, gracias.